Hola, hoy vamos a terminar la serie de números con los 5 números que nos faltaban. Ya sé que el vídeo era para ayer, pero últimamente parece que voy un día tarde a todo, así que bueno, nos ponemos con ellos y ya terminamos la serie. A partir de la semana que viene tendremos vídeos nuevos. Al final vamos a hacer las letras con lápices de colores porque es lo que votasteis la mayoría, pero también voy a pensar algo para poder utilizar las acuarelas porque me gustaría empezar a utilizar los dos en los vídeos de YouTube. Pero bueno, primero vamos a acabar la serie de números. Como hicimos en el vídeo anterior, primero los vamos a escribir como los escribiríamos normal, con un rotulador de punta fina. Bueno, pues vamos entonces a ver cómo haríamos los mismos números con las mismas formas, pero utilizando una herramienta como un brush pen. Los números podrían quedarnos una cosa así. Vamos a ver varias cosas. La primera es que en algunos números, como en el 7, igual que vimos con el 4, podemos hacer esta barra que cruza o dejarlo sin la barra. Después tenemos dos números, el 6 y el 9, que son prácticamente iguales, pero uno está girado. Pero si os fijáis, esta es la única parte que se queda gruesa y todo este lado derecho se queda fino. Si estáis utilizando un rotulador muy grueso, que haya mucha diferencia entre finos y gruesos, esta parte se nos va a quedar con muy poco peso, se nos va a quedar un poco descompensada. Entonces, sobre todo cuando los dibujemos también, añadiremos un poco de peso a esta parte de aquí, como si el número lo hubiéramos dibujado primero haciendo esta curva, parando, levantando el rotulador y completando esta curva por el otro lado, para que tengamos aquí también un trazo grueso y quede más compensado. En esta forma de hacer el 9 no he tenido ese problema porque primero he hecho el óvalo y luego esta línea vertical, pero cuando lo hagamos más redondito también nos aparecerá el mismo problema y lo podremos solucionar de la misma forma. El número 8 tiene una diagonal que es más gruesa, que es esta de aquí, la que dibujamos hacia abajo. Se parece mucho a la diagonal de la S, a la espina de la S, y luego veremos que podemos construir el 8 de una manera muy similar a la que construíamos esa letra S. Y el otro tiene que ser fino. Es importante también para que haya ese equilibrio que uno sea grueso y el otro sea fino. Y después sobre el número 0 podemos decir lo mismo que decíamos sobre la O. Podemos tener solamente un trazo grueso, el de la izquierda, o tener el de la izquierda y el de la derecha gruesos los dos. Esta sería la primera versión de los números. Vamos a volver a hacerlos ahora un poco más redonditos. El 6 podríamos dibujarlo hasta aquí y luego completarlo con un círculo en el otro sentido. En esta forma de hacer el 9 es donde veis que a lo mejor se nos queda con poco peso aquí y podríamos añadírselo después. Y para hacer el 0 con grosor en ambos lados, tendríamos que hacer primero la curva hacia un lado y luego hacia el otro. Siguiendo con los mismos estilos que vimos en el vídeo pasado, vamos a cambiarles un poco esas proporciones, a ver cómo nos quedan los números. Para algunos casos necesitaréis números más formales y para otros números más divertidos, pero siempre está bien tenerlos en el repertorio. ¿Y cómo se comportan estos números si queremos combinarlo con minúsculas y hacer que algunos suban y bajen por encima y por debajo de las líneas guía? Pues en estos casos tendríamos el 6, que sube un poco por arriba. Y acordaros de que podemos añadir grosor en esta parte de aquí para que no nos quede descompensado. El 7 baja por debajo de la línea base. El 8 queda un poco por encima. El 9 vuelve a bajar por debajo. Y el 0 queda más o menos dentro de estas líneas guía. Veis que en algunos números me he emocionado un poco y he subido por encima de la altura de las X cuando en verdad deberían quedarse por debajo.
pero es solamente una idea para cuando tengáis que combinar diferentes cifras con minúsculas. También me acabo de dar cuenta que me he comido una de las líneas porque también teníamos un estilo con serifs, pero realmente en estos números solo añadiríamos esa pequeña línea en el 6 y en el 7, el resto los dejaríamos como están, así que los podemos incluir en esta fila de aquí. Y ahora vamos con los números dibujados, que son los que más interesantes me parecen y donde más nos podemos lucir. En el primer número, el 6, vamos a partir del esqueleto. Y ya habíamos dicho que aquí sí que vamos a tener que poner peso en los dos sitios. Si solamente añadimos peso a la parte izquierda, veis enseguida que el número queda muy descompensado, ¿vale? Así que tendríamos que añadir peso por el otro lado. Y viendo esta forma, pues ya sabéis que aquí tenemos dos opciones, o terminar el número con este pico, o con un terminal de bola. Habéis visto que este tipo de terminal ocupa más y me había quedado sin espacio para esta parte del número, así que a veces, dependiendo del estilo que elijáis, tendréis que hacer algunos pequeños ajustes, pero lo importante es que el número quede bien en su conjunto y que tengamos un equilibrio entre las zonas que hemos pintado, las zonas que hemos repasado con el lápiz y las zonas que hemos dejado en blanco en el papel. Para el número 7 empezaríamos con este esqueleto, donde esta línea de aquí, fijaros que va en diagonal, que no bajamos recto hacia abajo. Esta parte de aquí arriba la podemos hacer con una onda, como muy parecida a la que vimos en el número 5, pero en la dirección contraria. Y esta parte de aquí la podemos terminar más recta o más redondita también aquí abajo. Empezamos con un trazo fino y conforme vamos llegando a esta parte de abajo, vamos incrementando ese grosor. También podéis probarlo con esta zona de aquí recta y esto con un poco menos de curva. Pero siempre es importante que aquí dejemos hueco en blanco, ¿vale? Disminuyendo el grosor de esas líneas conforme nos acercamos a este vértice de aquí. Y cuando hago 7 de este estilo ya no les pongo la barra que cruza, pero podéis probarlo con diferentes estilos a ver si os gusta más con barra o sin barra. Para el número 8 vamos a volver a utilizar estos dos círculos que hicimos para la S, porque también nos van a ayudar a hacer este número. Esos dos círculos son ya directamente un 8 y acordaros que la diagonal que va hacia la derecha, de arriba abajo, es la gruesa, igual que en la letra S. Y la que va en el otro sentido es fina. El 9 es exactamente igual que el 6, pero dándole la vuelta, así que voy a dibujar las dos versiones directamente con este terminal acabado en pico y con este terminal acabado en bola.
Yo creo que me resulta más fácil dibujar el 6 que el 9, así que en cualquier momento podéis darle la vuelta a la hoja, dibujar un 6, volver a darle la vuelta y ya tenéis el número 9 hecho. Y cuando estamos haciendo el número 0, igual que hacíamos con la letra O, dibujamos un óvalo y le damos el mismo grosor a ambos lados. Mientras os voy dibujando en el boceto, no voy fijándome demasiado en que todos los gruesos sean igual de gruesos, que todos los finos sean igual de finos, pero si estuviera haciendo una lámina final, sí que comprobaría después de haberlos bocetado que el grueso que estoy dejando aquí sea el mismo que aquí y el mismo que aquí, más o menos el mismo que también en la diagonal. Esta parte del 7 puede ser un poco más ancha, pero bueno, intentad fijaros en esos detalles cuando estéis escribiendo varios números juntos, y lo mismo para los terminales. Si el 6 tiene terminal de bola, el 9 y todos los números que vimos la semana pasada también deberían tenerla. Y ahora, siguiendo los mismos esqueletos pero dándole a todos los trazos el mismo grosor, tendríamos los números de esta fila. Y hasta aquí todos los vídeos de la serie de letra a letra. Así que si os ha faltado alguno por completar de esta serie, tenéis tiempo para poneros al día y la semana que viene empezamos con la nueva. Si os ha gustado la serie, no os olvidéis de darle like al vídeo, de compartirla, de dejarme en un comentario qué letra os ha parecido la más fácil o cuál os ha parecido la más difícil o qué letra os gusta más, cualquier cosa que me queráis decir respecto de la serie o cualquier cosa que os gustaría que tuviera en cuenta para la nueva serie. Gracias por practicar conmigo y nos vemos en el siguiente vídeo.